Agradeciéndoles su presencia y la participación de las panelistas, le doy la palabra a Ligia Alba Melo, del Banco de la República, quien va a presentar el trabajo Health Status and Labor Force Participation, Evidence for Urban Low and Middle Income Individuals in Colombia. Muchas gracias, Ligia Alba, y bienvenida. Bueno, muchas gracias a COES y a Proesa por la organización del evento y por permitirnos compartir los resultados de este trabajo. Este es un trabajo conjunto con Ana María Iregue y María Teresa Ramírez y forma parte sobre una agenda de investigación sobre crecimiento económico. La tabla de contenido de la presentación, primero una introducción general, la descripción del modelo que utilizamos, datos y estrategia empírica, resultados y conclusiones y recomendaciones de política. En primer lugar, es importante señalar que, así como la educación, la salud es un componente importante del capital humano y en esta medida desempeña un papel crucial en el crecimiento económico. Esto teniendo en cuenta que es un factor determinante de la oferta de trabajo. En particular, malas condiciones de salud podrían afectar negativamente la productividad del trabajo y en consecuencia el crecimiento económico de largo plazo. Esa es nuestra motivación para adelantar esta investigación. Entonces, el estudio de la relación entre salud de los individuos y el mercado laboral es importante dado el costo que en términos de pérdida de producción, ingresos, que podría generar una reducción en la participación de la fuerza de trabajo, podría generar, dado los resultados de malas condiciones de salud de los individuos. El objetivo en particular del documento es analizar entonces la relación entre el estado de salud de los individuos y la participación laboral. Utilizamos como referencia para el análisis los datos de la encuesta longitudinal colombiana que está adelantando la Universidad de los Andes, y en particular nos concentramos en las personas del área urbana y el análisis lo hacemos por género y edad. Este estudio pues, nos permite brindar recomendaciones o las conclusiones permiten dar recomendaciones sobre políticas necesarias para mejorar la salud dado su impacto sobre el mercado laboral. Aquí algunos estudios previos que se han hecho, este tema se ha analizado para varios países en desarrollo. Hay un grupo de estudios fuertes para Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Estados Unidos, y hay un grupo en particular de trabajos que se ha concentrado en esta relación para los adultos mayores. Para América Latina hay un libro que editó el BID con estudios para varios países de la región, Perú, Nicaragua, Colombia. En particular para el caso colombiano, en este libro hay un trabajo de Rivero y Núñez que analiza los impactos de los indicadores de salud sobre la productividad laboral y los salarios. Sin embargo, este trabajo se hizo con la encuesta nacional de hogares del 91 y la encuesta Caseno, o sea, recientemente no hay estudios que evalúen esta relación en particular. Hay trabajos que analizan la relación, pero exclusivamente del mercado laboral, pero la relación con la salud pues no es clara y no se ha estudiado. Asimismo, hay trabajos que miran específicamente esta relación de participación laboral para el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que miramos en particular es varios trabajos que se han hecho previamente, como el de Stern, Callical y Laplan, que miran esta relación teniendo en cuenta que la relación entre salud y mercado laboral puede tener varios problemas de endogeneidad. Estos problemas, ¿por qué? Básicamente los podemos resumir en tres razones. Una es porque cuando se evalúa esta relación hay características que no necesariamente podemos observar, por ejemplo, la motivación o las habilidades innatas o las preferencias de las personas. Entonces, esto hace que estos aspectos se deben tener en cuenta cuando analizamos este modelo. Otro aspecto importante es que dependiendo de la forma como se mida la salud, si se mide a través de la percepción que las personas tienen de su propia salud, hay un fenómeno que se llama la racionalización del comportamiento y se explica porque las personas a veces tienden a justificar
su no participación por problemas de salud. Entonces, esto también, sobre todo cuando se usan esas medidas de autopercepción de salud. Y finalmente, puede haber una determinación simultánea entre las dos variables. La causalidad podría ir en ambas direcciones. Normalmente, para tener un estado de salud bueno o para mejorar el estado de salud se requieren recursos, se requiere invertir en salud, y normalmente esto depende de la participación laboral de las personas. Pero a su vez, la participación laboral puede tener efectos que para algunos pueden ser positivos, para otros negativos cuando hay participación laboral. Entonces, el hecho de que existan estas posibles endogeneidades, el modelo que hay detrás del análisis tiene en cuenta un modelo de ecuaciones simultáneas para poder incorporar estos posibles problemas de endogeneidad. En particular, tenemos 3 ecuaciones. La primera determina la participación laboral con base en una medida latente de la verdadera salud. Latente porque, como decíamos, nosotros estamos usando una medida de autopercepción de las personas sobre su salud que podría estar sesgada o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en la primera ecuación explica la participación laboral con base en esa medida de salud y con base en ciertas características exógenas de la persona. La segunda ecuación lo que mira es la descripción de la variable latente de la verdadera salud con base en la participación laboral y en una serie también de características del individuo. Y finalmente, la tercera ecuación sí ya analiza la relación entre la medida de autopercepción, que es la que tenemos y la que observamos, y la que sería la variable de la verdadera salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros sacamos 2 ecuaciones que son las que estimamos, una para ecuación laboral y una para estado de salud. ¿Qué datos utilizamos? Como decía inicialmente, utilizamos la información de la encuesta de la Universidad de los Andes, la cual utilizamos la primera ronda que se utilizó que se realizó durante el primer semestre de 2010 y se aplicó a 10.800 hogares. Nosotros nos concentramos en la información de la parte urbana, que es representativa de los hogares que residen en estratos socioeconómicos 1 a 4 y es representativa para 5 regiones del país. Las 2 variables claves que utilizamos es la información sobre participación laboral. En la encuesta se les pregunta a las personas sobre su actividad en la última semana. En esta medida clasificamos la gente que participa y la que no participa. De acuerdo con los resultados de la muestra, el 70% participa y el 30% no. Con respecto a la medida de salud, aquí encontramos, la pregunta que tomamos como base fue la que les preguntaba sobre cómo consideraban la salud. La pregunta estaba en una escala de 0 a 100, donde 0 correspondía al peor estado de salud y 100 al mejor. Con base en la distribución de las respuestas, entonces creamos una variable con 4 categorías. Los que contestaron entre 90 y 100 los calificamos como excelente, en 79, 89 de buena, regular a los que contestaron entre 50 y 69 y los que contestaron menos de 50 mala salud. Entonces, este es como un resumen de las cifras que utilizamos. Nosotros vamos a hacer el análisis, como decía inicialmente, por género y por grupos de edad. Se encuentran resultados interesantes, diferencias interesantes. Aquí en general podemos decir que la participación laboral aumenta a medida que aumenta el estado de salud en todos los grupos. Otro resultado que es importante señalar es que los hombres en general participan más que las mujeres. Para los hombres hay una participación de cerca del 90%, en las mujeres del 56%. Y la participación laboral disminuye con la edad, al igual que la calificación del estado de salud. Estas son las variables que tenemos en cuenta en las 2 ecuaciones. En la ecuación de participación laboral tenemos en cuenta las variables tradicionales en los modelos de participación laboral, como son edad, estado civil, educación, otros ingresos diferentes a los laborales y la presencia de niños menores de 5 años.
Para el estado de salud hay algunas variables comunes, pero para hacer consistente el modelo en términos de identificación hay variables diferentes, y las variables diferentes aquí están asociadas a factores hereditarios, como las enfermedades crónicas de los padres. También tenemos factores de riesgos y desastres naturales, estos están asociados a la cercanía del hogar a ciertos sitios de riesgos como aeropuertos o empresas. Y también tenemos en cuenta el régimen de salud. En el régimen de salud tenemos los que pertenecen al régimen contributivo, al régimen subsidiado. Para el año 2010, cuando se realizó esta encuesta y los datos que utilizamos, todavía habían diferencias importantes en la prestación de los dos regímenes. Entonces, la estrategia empírica que usamos es que, dado los problemas de endogeneidad que mencioné inicialmente, entonces hacemos el análisis empírico utilizando una metodología que se llama de variables instrumentales y mínimos cuadrados en 2 etapas. Realizamos las pruebas de endogeneidad, y en los casos que se rechazó esta hipótesis, o sea, hay casos que dados los datos no necesariamente son endógenos, entonces ahí se estimaron otro tipo de modelos Probit para las ecuaciones de oferta laboral y modelos Probit ordenados para las de salud. Como mencionaba, el modelo se estimó para la muestra completa y para 4 grupos: mujeres y hombres entre 13 y 40 años y mujeres y hombres entre 45 y 65. Los resultados, bueno, aquí es cuando viene pues los aspectos interesantes del trabajo. Cuando se trabajó la muestra completa, encontramos que hay efectivamente una relación positiva entre participación y estado de salud. Esto es consistente con lo que decía inicialmente sobre la teoría de crecimiento económico. Otros resultados interesantes son la importancia de la educación en general en la participación laboral y en el estado de salud de las personas. Aquí y aquí tenemos que la presencia de compañeros de la fuerza laboral en el promedio hace que la participación sea menor. La presencia de niños menores de 5 años es negativa, sin embargo, aquí no es significativa, sin embargo, cuando lo miremos por género ya esto cambia. En términos de la ecuación de salud, encontramos que las enfermedades crónicas de padre y madre tienen un efecto negativo altamente significativo en las personas. El régimen contributivo tiene un impacto positivo. Aquí, como mencionaba, la ecuación de referencia es el régimen contributivo versus el subsidiado. Los factores de riesgo, estar cerca a factores de riesgo tiene un impacto negativo. En cuanto a la edad tiene un signo positivo en el caso de la participación laboral, pero un signo negativo, como es de esperarse, en el caso de la salud. Entonces, ya cuando miramos estas ecuaciones o la ecuación laboral por género y edad, como les decía, hay resultados interesantes. En primer lugar, es importante mencionar que la prueba de endogeneidad solo se aceptó en el caso de las mujeres de 13 a 40 años. Y aquí la explicación que nosotros encontramos es que este grupo, a diferencia de los otros grupos, puede afrontar problemas de salud por el estrés que se genera, el hecho de tratar de combinar el hecho de empezar una carrera laboral con el hecho de empezar y la responsabilidad que genera una familia. Entonces, en este grupo, contrario a los otros, la presencia de la endogeneidad es grande. Y en este caso particular también encontramos que la variable de educación es bastante significativa, en el caso, sobre todo la educación universitaria de posgrado. Además, otro hecho importante es que aquí la presencia de niños menores de 5 años sí es altamente significativa y negativa. Esto contrario en el caso de los hombres de 13 y 40 años, aquí se encuentra que la presencia de niños, contrario a las mujeres, hace que la participación laboral aumente. Y aquí se encuentra que también el estado de salud, el hecho de ser casado o vivir en unión libre para las mujeres es negativo, mientras que para los hombres
es positivo. Esto que nos llega, o sea, ¿qué conclusión inicial nos lleva? Aquí nos destaca la importancia de la educación en la participación laboral femenina, pero a su vez está mostrando que en el país todavía existen factores culturales que pueden estar altamente arraigados en términos de temas asociados a la crianza y en temas asociados al sostenimiento del hogar. El hecho de que el hecho de estar casados sea negativo en las mujeres y positivo en los hombres, y la presencia de los niños tenga también signos distintos, esto es como una de las primeras conclusiones que tenemos del trabajo. En cuanto a la ecuación de salud, aquí encontramos que la endogeneidad se encuentra presente en el caso de hombres entre 13 y 40 y mujeres de 41 a 95. Sin embargo, aquí el signo en el caso de los hombres jóvenes de 13 a 40 es positivo, lo que muestra que ahí puede haber presencia de racionalización del comportamiento que mencionaba. Aquí puede haber que los hombres justifican su participación laboral o su no participación laboral más bien con el estado de salud. Mientras en el caso de las mujeres de 41 a 65 este signo es negativo, lo que podría indicar que ese factor es menos importante y que, contrario a los hombres, aquí el efecto positivo que podría tener la participación laboral podría haberse compensado con factores negativos como estrés laboral o otro tipo de factores. Entonces, los resultados en general que nos muestran. La evidencia general presentada en el documento destaca la importancia de un buen estado de salud para el mercado laboral. Como veamos, hay una relación positiva y significativa en general entre el estado de salud y la participación laboral. Y esto lo que nos lleva a concluir es que en términos de política es esencial garantizar buenas condiciones de salud de la población con el fin de mejorar la productividad laboral y el crecimiento económico de largo plazo. Esto aunado con el hecho de que el envejecimiento de la población, como mostraba en la conferencia de esta mañana, la expectativa de vida del país ha aumentado, y además con la posibilidad que se está discutiendo del aumento de la jubilación, es importante garantizar que las personas tengan un buen estado para participar de una manera productiva y así reducir los costos de seguridad social. En cuanto a la educación y la relación entre variable de mercado laboral y educación, un resultado interesante es que la educación no solo es importante para la participación laboral como se ha mostrado, sino que también es un factor importante y significativo para explicar el estado de salud. Detrás de esto hay el hecho del conocimiento de los impactos que tienen comportamientos riesgosos sobre el estado de la salud. Personas más educadas podrían tener más conocimientos sobre este tema y tener un impacto en sus familias y en esta medida poder tener mejores comportamientos en términos del cuidado de su salud. Como mencionaba en la descripción de los resultados, esto es especialmente fuerte en el caso de las mujeres. La educación, especialmente la educación universitaria y la de posgrado, tiene una significancia bastante alta en el caso de las mujeres, tanto en la ecuación de participación como en la ecuación de salud. Esto lo que sugiere es que a mayor capital humano hay mayor probabilidad de que las mujeres participen y se mantengan en el mercado laboral, pero a su vez esto tendría un efecto importante en términos de la salud de ella y de sus familias. Otro aspecto que se concluye en los resultados es la diferencia entre hombres y mujeres jóvenes en la ecuación de participación. Como mostraba, la presencia de niños de 5 años y la variable del estado civil sugieren la importancia de políticas públicas orientadas hacia la educación de las mujeres. Vemos que la presencia de niños reduce en forma significativa su participación laboral y el hecho de estar casadas igualmente. Entonces, en este sentido, si se quiere mejorar la participación laboral femenina y permitir su presencia en el mercado laboral, un factor crucial es la educación, lo cual a su vez tiene un impacto bastante positivo y significativo en el caso de las mujeres. Entonces,
Políticas en este sentido, además de mejorar la educación, además de, pues las asociadas a la educación, podrían incluir políticas asociadas a mayor disponibilidad de servicios de cuidado infantil y mayor flexibilidad laboral. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia Alba, muy interesante la presentación, muy pertinente para la sesión. Seguimos adelante con la siguiente presentación de Marta Isabel Riaño. Aproximación a los costos de los accidentes y enfermedades laborales en Colombia. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su asistencia y por permitirme participación en este evento. Yo les voy a hablar acerca de la aproximación de los costos de los accidentes y enfermedades. La idea es contarles un poco los antecedentes de esta investigación que se encuentra en desarrollo, no es una investigación finalizada. El contexto, porque estamos hablando de los riesgos laborales, particularmente del accidente y la enfermedad, los objetivos propuestos, las metodologías para poder estimar esos costos y algunos resultados preliminares que tenemos para Colombia. Bueno, esta investigación hace parte del proyecto de tesis doctoral que se está adelantando relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, particularmente cómo se relaciona con el desempeño económico y social de las empresas. Y también pues se ha nutrido de un trabajo de maestría en epidemiología mirando un poco la costo-efectividad de los tratamientos para síndrome de túnel del carpo, una de las enfermedades con mayor prevalencia en los trabajadores en Colombia, y como parte de la propuesta del diseño de un observatorio de uso y costos de los recursos en salud que se está desarrollando con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, es importante, o por qué traer el tema de los riesgos laborales, y es que cuando nosotros empezamos a mirar cómo se determina uno de esos determinantes sociales de la salud, encontramos que las condiciones en las que se vive y en las que se trabaja pues va a tener un impacto muy grande sobre ese estado de salud, y es que en el sitio de trabajo, en los lugares de trabajo, una persona puede estar 8, 10, hasta 12 horas sometidas a unas condiciones que pueden afectar tanto su salud física como su salud mental. Entonces, mirar esa relación, o sea, mirar también cómo los lugares de trabajo, cómo las empresas pues pueden ayudar a hacer temas de prevención y promoción, pero también pues cómo están afectando a la población, y pues cómo una buena condición de salud pues definitivamente, como pues ya nos lo comentaban en la anterior exposición, definitivamente pues va a ayudar a la mayor participación laboral y productividad. También es hacer una reflexión acerca que no solamente las contribuciones que se pueden hacer desde el sector salud, desde la prestación misma de los servicios de salud, sino que desde los otros sectores también tenemos que trabajar para mejorar esas condiciones de salud de la población colombiana. Y es aquí entonces cómo las empresas, o cuál es el rol que tienen las empresas en esas condiciones de salud, en generar ese bienestar para la población. Y cuando empezamos a mirar acerca de unas cifras en torno al accidente y la enfermedad, podemos ver que en el mundo anualmente mueren 2,34 millones, donde casi un 86% muere producto de una enfermedad laboral, un 14% producto de los accidentes de trabajo. Y es aquí como desde organizaciones como la OIT se hace un llamado a prevenir todo lo relacionado con enfermedad laboral. Digamos que en términos del accidente se ha trabajado, pero la enfermedad laboral está ahí como bastante oculta. De hecho, para la OIT empieza a hablar como una pandemia en términos de lo que está causando la enfermedad asociada o relacionada con el trabajo. Cuando empezamos a mirar cuáles son esas principales causas, en un 32% está el cáncer ocupacional, por toda la exposición que se tienen a estos agentes, a estos contaminantes en los lugares y en los sitios de trabajo. Entonces, esa es una de las preocupaciones que se tiene en torno a la enfermedad, la que puede estar asociada a cáncer.
Cuando empezamos a mirar un poco las cifras de cuánto entonces nos está costando esto, la OIT desde el año 2003 en uno de sus estudios estimaba que de los 270 millones de casos de accidente y de los 160 millones de casos de enfermedad que se reportan en el mundo, esto equivale más o menos al 4% del Producto Interno Bruto global. Cuando empezamos a mirar otras cifras, por lo menos de las consecuencias de estos accidentes y enfermedades que nos llevan a un retiro anticipado, por ejemplo, porque pues ya la persona no puede seguir desempeñando su labor en el mercado laboral, vemos por ejemplo que para los países de la OCDE esto puede llegar hasta estar alrededor del 7,4% del Producto Interno Bruto. Y cuando miramos el costo de la ausencia por enfermedad, entonces este trabajador que tiene que ausentarse porque debido a su enfermedad pues no puede estar en la empresa, equivale más o menos a un 2,4% del PIB. Cuando ya empezamos a mirar o seguir en el proceso de revisión de mirar, bueno, qué otras cifras, qué otros datos tenemos, también vemos que algo muy importante en el costo del accidente y la enfermedad son esos costos indirectos, tanto de los accidentes y enfermedades que generan la muerte como aquellos que no la generan. Y es que, por ejemplo, para un estudio que realizó Ley con enfermedades y accidentes laborales en Estados Unidos con datos de 2007, el 70% estaba asociado a esos costos indirectos, asociados a la pérdida de productividad, a lo que se tiene que pagar por las incapacidades, y solamente un 27% lo que está directamente relacionado con el costo médico, con el costo de esa atención médica. Hay otros estudios en donde, por ejemplo, para el caso australiano, se tienen que equivale más o menos al 5% del PIB del país, y mucho de ese costo de la lesión y de la enfermedad pues lo asume finalmente el trabajador y la sociedad. Realmente son los que terminan cubriendo ese costo. Pero también mirando el tema de los costos es cuánto se invierte en materia de prevención, en materia de salud y seguridad en el trabajo. Finlandia, que es uno de los países que más ha adelantado estudios acerca de las inversiones en salud y seguridad frente al costo de los accidentes, estima que en el país aproximadamente invierten 2 billones de euros año en entrenamientos, en controles, en prevención de los accidentes, pero que pues el costo de los retiros anticipados, de la ausencia, incluso de algo que no solamente es medir el ausentismo, sino también llegar a medir el presentismo, el trabajador que está pero no está al 100% de su capacidad, que eso también pues genera un costo para las empresas. Como parte pues, del proceso de investigación se ha realizado pues, esa revisión de la literatura, en donde lo que hemos encontrado es que digamos la dificultad que se encuentra es cómo medir esa pérdida de productividad, cómo pues llegar a medir para la empresa cuál es ese costo indirecto que tiene que asumir en materia de enfermedad y accidente de trabajo. Hay algunos estudios que pues están sirviendo de antecedente, de referencia para esta investigación, muchos concentrados de pronto alguna patología en particular, el asma ocupacional, el cáncer ocupacional, todas las enfermedades musculoesqueléticas que son las que más afectan en términos de días de incapacidad de productividad al trabajador. Y pues con todo, digamos que esa revisión, pues casi que la pregunta que tenemos en el momento es, bueno, ¿cuáles son los costos que tenemos para el país? ¿Cuál es el costo para Colombia de esos accidentes y esas enfermedades laborales, particularmente desde la empresa? O sea, ¿cuánto le cuesta a la empresa tener a los trabajadores enfermos? Cuando empezamos a mirar los costos, aunque pues el trabajador los puede asumir, realmente nos concentramos en esos costos que puede llegar a tener las empresas, porque no solamente lo que una empresa paga a una administradora de riesgos laborales es el costo que debe asumir por tener trabajadores enfermos, por no tener unas buenas condiciones de seguridad que evite los accidentes. Hay una serie de costos asociados a tener activos parados, la misma disminución de la productividad, tener que hacer reentrenamientos, volver a capacitar, y en la medida que tengo perfiles más especializados empieza a ser mucho más costoso para la empresa ese reemplazo de ese trabajador, pero pues también los asociados a la imagen laboral, la motivación, el clima, porque pues recordemos que aquí no solamente estamos hablando pues de la salud física, sino la de salud mental, y pues temas como el estrés laboral pues van a afectar también mucho el clima y la motivación en la organización.
Otra forma pues de verlo sería como esos costos directos asociados a lo que se pagan las prestaciones económicas asistenciales que cubrirían en este caso las administradoras de riesgos laborales, pero pues mirar todos esos costos indirectos que no los cubre el asegurador, pero que finalmente los está o los debe asumir la empresa. Para eso entonces, tomando un trabajo de Berger y colaboradores en donde para la empresa realmente tendríamos que mirar es el costo de reemplazar a ese trabajador, los costos en entrenamiento, en contratación y en caso pues de un evento que genere la muerte y para el caso pues de las enfermedades pues tener esos activos parados, esos beneficios, esos retrasos mismos en la producción que se pueden llegar a tener. ¿Qué tendríamos entonces que mirar? Si nos vamos a enfocar es en el costo que tiene la empresa, es en los asociados a la pérdida de productividad, todos los costos administrativos por las investigaciones de estos eventos, entrenamientos, capacitaciones y pues los costos de aseguramiento en la medida de las primas. De hecho ya hay un proyecto en el ministerio y es de modificaciones de las primas de riesgo para que en la medida que las empresas aumenten sus indicadores de accidentalidad y enfermedad, pues asimismo aumenten estas primas o estas cotizaciones al sistema. Para medirlo, entonces, pues en términos de pérdida de la productividad, bien sea por el capital humano o por costos de fricción, los costos administrativos en términos de costos de oportunidad o multas, sanciones que deben pagar las empresas por la presencia de estos eventos cuando no se cumplen con las medidas mínimas de seguridad que establece la ley y los costos de aseguramiento, como les decía, en términos de las primas que se deben pagar. Cuando entonces empezamos a revisar, bueno, qué datos teníamos disponibles para poder hacer la estimación, digamos que una de las grandes dificultades que tenemos en materia de riesgos laborales es la poca información disponible que se tiene. Cuando empezamos a hacer una comparación entre diferentes países en términos de los registros, encuestas que tenían y empezamos a mirar para el caso colombiano, esa es una de las grandes limitantes y barreras que tenemos, ya que pues, no hay un sistema de información que nos ayude, nos permita conocer el detalle de estos eventos para poder estimar los costos y particularmente los asociados a la pérdida de productividad. ¿Qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento pues tenemos los datos de accidentalidad laboral y vemos cómo en los últimos 15 años la accidentalidad laboral ha venido en aumento y aquí hay que hacer o resaltar algo y es que estas cifras, estos datos es únicamente para los trabajadores formales que se encuentran afiliados a una administradora de riesgos laborales, o sea que cuentan con una administradora de riesgos laborales. Entonces aquí no estamos incluyendo toda la población informal que no tiene acceso a este seguro y ese es para el caso de la accidentalidad. Hemos tenido un aumento sostenido de la accidentalidad en el país, no ha bajado y para el caso de la enfermedad también, o sea, han aumentado los casos realmente desde el año 2005 cuando aparece nueva normatividad frente al sistema de riesgos laborales. Digamos que empieza a haber un aumento también en el reporte, se tienen algunas cifras. Aquí vemos cómo hay unos periodos donde se mantiene, otros periodos donde hay unos picos y es porque para el caso de un diagnóstico de una enfermedad laboral tiene que surtir varias instancias, no es un proceso que sea expedito, que sea rápido. Para la calificación de una enfermedad como origen ocupacional pueden pasar de 3 hasta 5 años hasta que va cada uno de los actores involucrados, las EPS, las ARLs, las juntas regionales y hasta la Junta Nacional que definitivamente va a conceptuar sobre el origen de la enfermedad, pues son tiempos que llevan retrasos también para la sistematización de la información. Entonces también por eso vemos, pero si vemos la tendencia, pues la enfermedad laboral también en el país ha aumentado. Cuando empezamos a mirar pues, los costos desde el punto de vista directos asociados a prestaciones económicas y asistenciales, también han aumentado y gran parte de lo que se paga es por prestaciones económicas asociadas a pensiones para los sobrevivientes, asociadas a las incapacidades
permanentes o incapacidades parciales que se pagan. Entonces digamos que ese aumento también en las prestaciones económicas también genera la pregunta frente a que los eventos pueden ser más severos ya que conllevan unas prestaciones económicas mayores. Aquí vemos entonces esas prestaciones económicas, la mayor parte están asociadas a las pensiones de sobrevivencia cuando muere el trabajador y a los subsidios por incapacidades temporales. Cuando miramos los costos de las prestaciones asistenciales, la mayor parte pues está concentrada en todo lo que es la asistencia médica o para el tratamiento directo de esa enfermedad, y realmente pues también los servicios de hospitalización, los gastos de traslado han tenido pues un aumento grande. Y eso se debe también a que muchas de las atenciones cuando los eventos son graves y severos tienen que trasladarse a las capitales o a las ciudades principales para ser tratados, y digamos que eso también aumenta esos gastos de traslado. Entonces, cuando miramos entonces ya estas cifras, y si nosotros hacemos bajo el supuesto que estos costos directos, o sea, lo que se está pagando en este momento en el sistema, por ejemplo, aquí solamente tenemos 4 años y es porque es a partir del año 2009 que Fasecolda empieza a reunir los datos de todas las aseguradoras, ya que antes Positiva, la aseguradora, la administradora pública no se incluían estas cifras acá. Esa ha sido una de las grandes dificultades que se tiene para el manejo de la información, realmente poderla consolidar y tener toda, esos son con los datos presidenciales que suministra Fasecolda. Si nosotros hiciéramos también el ejercicio de multiplicar alguna parte de la referencia literatura, nos habla que el costo indirecto de los accidentes y las enfermedades puede ser más o menos 4 veces el costo directo, para algunos autores puede llegar a ser hasta 10 veces. Aquí con el ejercicio únicamente de multiplicarlo por 4 veces vemos la cifra que se está gastando en materia de los accidentes, de lo que nos está costando accidente de trabajo y enfermedad laboral. Pero digamos que esta es una cifra supuesta. A lo que se quiere llegar realmente es a estimar esa cifra midiéndola en términos de pérdida de productividad. Este es apenas el estudio exploratorio de cómo vamos a llegar a poderlo medir. Ya nos vamos a concentrar únicamente desde la empresa y muy seguramente se tendrá que recurrir a las cifras y los datos que manejan directamente las empresas para poder estimar estos costos indirectos del accidente y la enfermedad. Aquí apenas estamos explorando la temática porque también parte de la revisión de la literatura encontramos que para Latinoamérica no hay muchos estudios asociados al costo del accidente y la enfermedad. En otros países sí se tienen datos, cifras, encuestas, reportes, pero aquí nosotros desconocemos realmente cuánto nos cuesta eso y mucho más cuánto nos cuesta en términos, por ejemplo, de pérdida de productividad y de reemplazar a ese trabajador enfermo. Y porque en la medida que nosotros vamos a poder conocer esos costos directos, pues se va a poder dimensionar realmente la magnitud del problema y generar incentivos o proponer incentivos para que las empresas pues inviertan en términos de prevención del accidente, de la enfermedad y pues hacer promoción de la salud. Y pues es necesario, digamos que trabajar desde la salud y seguridad en el trabajo, desde la salud del trabajador, en hacer estudios de costos, no solamente de costos, sino también de costo-beneficio de las intervenciones que se realizan en materia de salud y seguridad, porque viene la otra pregunta, que aquí no está, pero es todo lo que se debe reinvertir o hacer reinversión en materia de prevención de riesgos laborales, pues en dónde está, ya que vemos pues las cifras de accidentalidad y enfermedad laboral que han venido en aumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Isabel. Muy interesante. Ahora vamos a escuchar a Olga Lucía Acosta, quien nos va a hablar de cobertura universal en salud en los países de América Latina, cómo mejorar los esquemas de solidaridad. Un trabajo que hizo con Daniel Titelman y Oscar Centrángulo. Gracias, Olga Lucía, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.
En realidad es uno de mis colegas, o Daniel Titelman, Oscar Cetrángolos, los que deberían estar acá, pero como son del Cono Sur, Daniel de Chile y Oscar de Argentina están disfrutando de vacaciones, entonces consideraron que debían quedarse con sus familias y no venir, entonces me corresponde a mí presentar tal vez una breve introducción. El propósito de este estudio se enmarca en un trabajo pues muchísimo más amplio que viene desarrollando CEPAL desde hace como unos 6 años en materia de igualdad. O sea, antes de que Piketty estuviera tan de moda con su tema de la desigualdad, CEPAL viene trabajando en una trilogía que se llama hasta ahora trilogía, 3 grandes documentos sobre igualdad. Y en ese sentido nuestra contribución es muy pequeña, que es pensar en el sistema de salud y en el tema de un aspecto del financiamiento, qué es lo que deberíamos hacer. Permítame que les cambie, hemos estado muy centrados en Colombia, aquí no lo vamos a hacer, quizás lo que diga va a ser muy general en temas de Colombia, va a ser más el contexto latinoamericano. Con esta motivación, sigue siendo la cobertura un patrón desigual en América Latina, mejorar el acceso y la cobertura al tiempo que se logra reducir las desigualdades, se considera que es una tarea pendiente, y la estructura del financiamiento, como lo han planteado pues, muchos expertos que se dedican al tema de la financiación, juega un rol determinante en que logremos cumplir ese objetivo de alcanzar la cobertura universal, y creemos que los diseños y los mecanismos de solidaridad que implementemos son vitales en esta dirección. En la mayoría de los países encontramos que el gasto no es solamente insuficiente, sino inadecuadamente asignado. O sea, parte del tema son impuestos, pero también mejores asignaciones, y un esquema que entendemos por un esquema de solidaridad adecuado es aquel en que los ciudadanos de manera muy general y a lo VASTAC contribuyen de acuerdo con sus ingresos y reciben según sus necesidades, o sea, en un sentido muy amplio y muy general de equidad. Entonces, en el contenido vamos a mirar unos rasgos generales del financiamiento de los sistemas de salud, las recientes reformas, por lo menos 2 o 3 puntos, en algunos países tampoco podíamos hacerlo todo, y los desafíos de la financiación en el camino de la universalidad. Olvidé decirles que un trabajo mucho más amplio, se publicó en Lancet en la versión de octubre 16 del 2014, en una nota de política. Entonces es tremendamente breve, me ayudó por eso a hacer una presentación, un artículo de un poco más de 6.000 palabras que luego de un debate muy ilustrativo con los referees logramos que fuera aceptado y publicado en Lancet. Este es un este cuadro varias veces lo ha trabajado CEPAL para mostrar combinaciones de financiamiento público y financiamiento público, entendemos que es más impuestos generales, y contribuciones a la seguridad social en el sector salud latinoamericano. Les confieso que hemos tenido hondos debates en cómo asignamos. El primer tipo, la primera columna, que no creo que para todos sea visible, es el financiamiento con impuestos generales, o sea, es lo que llamamos sistemas integrados basados en financiamiento donde no hay contribuciones asociadas al salario o parafiscales como los conocemos acá. En ese cuadro, en ese tipo 1 de financiamiento ubicamos a Brasil y ubicamos a Cuba, a Brasil después de la reforma. El tipo 2 es aún más complejo, incluso la clasificación de Colombia se ha prestado a más de un debate, es cuando se integran los impuestos generales y las contribuciones de seguridad social. En todos los casos hay algún grado de separación explícita entre el financiamiento y la provisión de servicios, y el nivel de integración también varía. Y tenemos varios tipos, un tipo A cuando se integra el financiamiento, aunque haya financiamiento contributivo y de impuestos, con un nivel único de cobertura a cargo de la seguridad social, y el ejemplo más típico pues es Costa Rica. Nos ubican a Colombia y Venezuela y Uruguay en un sistema integrado con cobertura diferenciada.
Se ha pensado muchas veces y después de las 760 y de lo que se ha hecho en años recientes, nos correspondería no estar allí. Por lo menos en un periodo de transición seguimos quedando ahí, aunque Colombia ya cumple varios requisitos para haber alcanzado un grado adicional de integración en su sistema de financiamiento. Y el tipo C es un modelo claramente dual, con alguna integración parcial que discutimos en un momento. Y finalmente, en un tipo 3, ubicaríamos Argentina, Bolivia, Ecuador, un grupo mucho más grande de países, varios centroamericanos, Paraguay, Perú, donde la estructura de servicios es heterogénea y existen diferentes tipos de relaciones entre los sectores públicos y privados en la provisión de servicios de salud. Ese es un cuadro que permanentemente estamos revisando en materia de financiamiento. Entre otras, uno muy similar o con la misma parecida estructura se presentaba en Protección Social de cara al futuro, un documento del 2006, de mediados de la década pasada, ya va a ser pronto 10 años en que estos temas se vienen trabajando en la CEPAL. Pero la pregunta esencial es cómo logramos, ahí tenemos una línea roja que es el Gini, medida en el eje derecho, en donde observamos pues, lo altísimo que toda América Latina, que es la última columna, presenta. Y fíjese el financiamiento o el gasto en salud. En América Latina llega a 7%, separado, 7 puntos del PIB en promedio, separado entre un gasto público de 3.8, la línea que ustedes ven gris aquí aparte, la columna, y 3.2 del PIB, o sea, casi 50% en gasto privado. Fíjense las diferencias, no en proporciones, pero sí en niveles, en proporción, por ejemplo, con Estados Unidos, también una proporción casi 50% entre gasto público y gasto privado, pero que se aproxima o que sobrepasa 15 puntos del producto en gasto en salud. Y la Unión Europea y los países de la OCDE, grupo al cual este país aspira a ingresar, con un gasto mucho más profundo en gasto público, 6.9 y 2.6, por ejemplo, la OCDE, puntos del PIB en gasto privado. Esa es como una idea de lo que, y un poco marca la brecha que tenemos y qué tanto nos inspira eso para, o nos indica profundas desigualdades en nuestro sistema. Hablaba hace un momento con Catalina Gutiérrez, que fue la autora de este estudio al cual le colaboramos, en que queríamos mostrar un aspecto que a veces olvidamos. Pensamos que el financiamiento, hace un momento también lo mencionaba Ramón Abel, es solamente un sistema de recolección de fondos. Y no es así. Además, es un componente importante la recolección de los fondos que se indica en esta lámina, en esta gráfica con la barra roja. Existe cómo mancomunamos, cómo unimos los riesgos o cómo hacemos en terminología especializada para hacer risk pooling en los riesgos en salud, cómo juntamos los sanos y los enfermos, los que tienen más recursos y los que menos, los jóvenes y los viejos en ese tema de mancomunación para tener un sistema de seguros. Por otra parte, es el verde enseguida, la asignación de los recursos. ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Qué pagamos primero? Ya han estado discutiendo infinidad de temas en torno a esa otro de los componentes de un sistema de financiación de la salud, ¿no? Y luego, el que incluso hay un libro de Ramón que está ofreciéndose, que ya se mencionaba, está todos los mecanismos de compra de servicios y de mecanismos de pago. O sea, todos esos aspectos diferentes hacen parte de lo que es recolección de fondos y generalmente nos estamos refiriendo permanentemente solo a la recolección. En el debate público se cita mucho cuánto vamos a recaudar, cuánto más vamos a necesitar para financiar salud. Unos pequeños datos, del 95 al 2012, pasando por el 2005, fíjense, Colombia está alrededor de 7 puntos del PIB en salud. El gasto privado aquí nos da 24, estas son cifras de la OMS, ya están disponibles hasta 2013. Fíjense las diferencias, Brasil, a pesar de que es un sistema financiado con impuestos y gasta aproximadamente 9.3 del PIB, el 53.6% de ese gasto es gasto privado en salud, ¿no?
per cápita, ya al final, ustedes no alcanzan a ver, pero es 1.056, a Colombia le da como $530 de salud per cápita. Entonces muestra algo que hemos trabajado mucho en otros aspectos y que hoy quizás no sea el tema de esta presentación general, y es que los resultados que tenemos muchas veces en equidad no tienen tanto que ver, ¿sí?, con exactamente si recaudamos con impuestos o con contribuciones, ¿no? Entonces aquí hubo un debate bastante álgido de si teníamos todos que pasarnos como países completos a buscar unos esquemas completamente novedosos. Probablemente sea una de las rutas, pero no es algo que debamos adoptar como la dirección permanente de los cambios en nuestro sistema. En el panorama social de 2013, ya acabo de salir el del 2014, se hacía un interesante ejercicio sobre la expansión de la afiliación a los sistemas de salud en la última década entre los asalariados. No les señalé Colombia, pero es una de las barras más altas. Sí, los asalariados en Colombia, el 92% de ellos en el 2011 está afiliado. En el 2012, que es la barra cortica más clara, era el 53%, o sea, nosotros tenemos un inmenso esfuerzo muy bien recogido por las cifras, similar incluso a los de Chile, a los de Uruguay, en alcanzar coberturas muy altas de los trabajadores formales, ¿no? Cuando ya a esto le ponemos los otros trabajadores, los que no son, las cifras cambian dramáticamente, pero esta era una de las partes. Entonces, eso es lo que hemos llamado y lo que se llama en CEPAL la promesa incumplida de la extensión de la cobertura financiada por contribuciones. Pues porque podemos alcanzarnos al 100%, pero estamos dejando la mitad de la población ocupada. Ese es un tema que también hemos discutido mucho aquí en Colombia, con una cobertura segmentada, prioritaria para los trabajadores formales, en su mayoría hombres, o sea, ahí tenemos unos temas muy importantes de sesgo en contra de las mujeres, con enormes brechas de provisión entre áreas urbanas y rurales. No puedo detenerme acá porque el tiempo corre y tenemos la conferencia central en un momento, pero lo que encontramos en áreas rurales es una bajísima, pues prácticamente es el régimen subsidiado el que nos cubre totalmente, y aunque han aumentado los recursos sobre el PIB, en la región son aún limitados en comparación con los ingresos, lo miramos ahorita, y el gasto esperado va a crecer, les voy a mostrar solamente una gráfica en unos minutos, por la estructura demográfica. ¿Cuáles son los rasgos de las recientes reformas? Y estos de verdad son rasgos de lo que pudimos. Brasil aprueba en el 88 una reforma constitucional, aprueba un acceso universal a servicios de salud financiado con impuestos generales. Sin embargo, hoy como vimos y como mostrábamos, el 53% de los gastos que cubre Brasil son con gastos de bolsillo. A mí a veces me sorprende y me ha provocado no pocos debates, no todos tan civilizados, sobre las bondades del caso colombiano, que son muy discutidas, en donde tenemos mucha más baja participación de gasto de bolsillo y por lo tanto un sistema con mejores equidades. Aquí está Gilberto, que nos ha ilustrado muchas veces con los datos de las cuentas de la salud. Costa Rica, las fuentes son integradas y hay el 93% asegurado, quizás es el sistema que tiene que es menos segmentado, que tienen los menores grados de segmentación. Uruguay es todo un paradigma, una sociedad con unas tasas de envejecimiento mucho mayores, en donde hoy la reforma está orientada a incrementar los recursos presupuestales para mejorar cobertura y reducir la heterogeneidad que persiste, pero también es un sistema bastante. Colombia no me voy a detener, dos sistemas en vía de integración, con el FOSIGA que mancomuna contribuciones e impuestos generales y con una propuesta en la ley del plan de desarrollo de un nuevo fondo o de un fondo que sustituya el FOSIGA con un importantísimo impacto en redistribución. Chile con integración puramente parcial, donde los individuos deciden y fundamentalmente es en función de ingresos y se afilian al sistema público FONASA, que se asegura con contribuciones e impuestos, o a un asegurador privado que son las ISAPRES. Hoy cubre el 80% de la población por FONASA y 17% por las ISAPRES, pero desde el 2005 vienen adoptando unas garantías explícitas en salud
que se inician con 25 y que actualmente son 80, en donde no debería haber diferencias en los protocolos y en los gastos para cubrir esas 80 patologías, no sé si se diga bien así, pero garantías en torno al tema de salud. Como ven, es muy distinto el panorama. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones en la reforma? Yo, mirando el tiempo que me queda, aunque hay avances en cobertura y equidad, persiste la segmentación en los sistemas. Se financia generalmente por fondos separados, perdemos grandes beneficios en equidad cuando lo hacemos y en eficiencia cuando lo hacemos de esa forma. La consecución de la cobertura universal, tanto por la expansión de la afiliación como por la ampliación de los servicios cubiertos, ha generado presiones. Nosotros aquí las vemos todos los días y las sufre pues el ministerio. Y los países de la región tienen actualmente esquemas diferenciados, no solo en fuentes, sino también en el peso de que cada una de ellas representa sobre el total. Y existe, creo que es algo que se ha comentado mucho aquí, una brecha entre lo creciente entre lo posible y lo factible, ¿no? La ley estatutaria, creo que el debate se puede resumir en eso, qué es lo posible y qué es lo factible. Y quizás un punto que no cité acá, pero que me parece importante, y es que las reformas en salud son más una orientación, son más un camino que un destino, que dice Kutzin de una manera, esta es una traducción libre, de una manera que me parece que tenemos que pensarla, esto no va a haber tierra arrasada de cambiar totalmente el país, sino cómo tenemos una dirección de reforma que nos vaya acercando hacia las coberturas universales más equitativas, protegiendo, eliminando todas las inequidades que nos mostraba el viceministro al comienzo. Entonces, esos desafíos en el camino a la universalidad son los siguientes. No tengo tiempo de explicarles este cuadro, pero es los incrementos proyectados en el gasto en salud por envejecimiento. Magda Ruiz, una demógrafa colombiana que trabaja en CELADE, hace cálculos y presenta que nosotros entre el 2006 y el 2040, por simple el envejecimiento, o la mayor expectativa de vida que va a tener la población mayor y el uso intensificado de recursos de salud por esa población va a significar un aumento de recursos de cerca de 4 puntos del PIB para Colombia. Ustedes lo podrán ver para los diferentes países, pero en el caso de Colombia. Ahora, ¿qué es posible hacer en temas de financiamiento? La carga fiscal es baja, se requiere de pactos fiscales para aumentarlos. Además que aprovechen el bono demográfico, somos una sociedad que envejece, pero todavía tenemos cómo sacar provecho de nuestros jóvenes, las contribuciones son insuficientes y es necesario recurrir a rentas generales, en esa dirección ha avanzado Colombia, es indispensable enfrentar la baja presión fiscal y se requiere buscar mecanismos de financiación que no se conviertan en impuestos a la generación de empleo, ese es el tema con las contribuciones. Esta es la estructura impositiva, la hemos visto varias veces. Nosotros queremos tener unas prestaciones en salud y en protección de la vejez similares a las de la Unión Europea o la OCDE, pero las contribuciones de ellos valen 11.3 del PIB, mientras las de América Latina valen 3. ¿No? Entonces, ese balance tenemos que tenerlos muy presentes, ya voy a terminar, me estoy pasando unos segundos, y los principales desafíos, y termino con esta lámina, es cómo fortalecemos las contribuciones. Ahorita, escuchando el tema de los riesgos laborales, pensaba mucho en ellos, cómo seguimos fortaleciendo todo el aumento de la formalidad reciente. Se ha logrado con muchos mecanismos al tiempo, políticas explícitas de formalización, pero también de control a la evasión muy severos a esto. Una ampliación y mejor diseño del pilar solidario. Quería tener tiempo para contarles lo que nos dicen los grupos focales que reciben la cantidad de subsidios, empezando por el régimen subsidiado. Les voy a decir solo una frase para que les suene, dice: el Estado nos premia seguir siendo pobres. Así dice uno de los grupos focales, y lo estoy repitiendo en muchos foros, para que todos contribuyamos a pensar cuál es la manera de hacer mucho más efectivo ese pilar solidario que tiene gran sentido en salud, pero que no se limita solo a salud. Y cómo articulamos
en eso ya está también el gobierno aquí, entre mecanismos contributivos y no contributivos, cómo los hacemos completamente automáticos. Mientras no garanticemos que son automáticos completamente, no vamos a poder garantizar cobertura en salud. Y termino, lo siento, un par de minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga Lucía. Disponemos de 5 minutos. Ya está empezando a entrar la gente del siguiente de la charla, pero tenemos la oportunidad, pues siendo relativamente más pequeño el grupo, de tomar preguntas directamente del público. No hay, parece haber preguntas. ¿Quedó todo claro? ¿O no hay más preguntas? No, pues yo creo que estuvieron muy interesantes las 3 presentaciones. Creo que pues, 3 temas complementarios y relevantes. Yo quedé con algunas preguntas un poco técnicas que creo que no vamos a tener tiempo de resolver aquí, por ejemplo, en la presentación de Ligia Alba sobre aspectos técnicos de cómo hizo para controlar pues exactamente por la causalidad inversa que pueda haber, pero de todas maneras es muy interesante y muy revelador el hallazgo de que la educación tiene un impacto directamente sobre el estado de salud y indirectamente a través de la participación laboral y las diferencias entre hombres y mujeres y la pertinencia de fortalecer los servicios de asistencia infantil. Me parece una cosa muy poderosa, digamos. Conrado, espérate que te van a pasar el micrófono. Sí, durante los años 80, 90 y casi que hasta principios de este milenio, digamos, ha habido una tendencia muy grande a las reformas, con la lógica de unificar el sistema, porque pues el hecho de tener un sistema, se ha predicado que un sistema único tiene una serie de ventajas que nunca van a ser superadas por un sistema fraccionado, por un sistema. Entonces, digamos, se ha venido trabajando en esa lógica, pues para que no haya duplicidad, para que haya una sola bolsa de impuestos, para que haya un pooling de riesgos, etcétera. Pero entonces uno ve como cierto agotamiento de las reformas. Entonces la pregunta concreta es, ¿se está agotando ese concepto de tener sistemas únicos o digamos de tratar de homogenizar un único sistema? Porque en Colombia prácticamente uno ve eso, y la presentación ayer del ministro yo creo que era como una expresión en ese sentido, de que ya no más reformas porque digamos o por ahora no, porque digamos ir al Congreso otra vez es como que eso no va a ser la solución mientras existen tantos problemas técnicos y tantos problemas de eficiencia de gestión que realmente son supremamente visibles y que son los que hay que solucionar en este momento. Creo que se pregunta por Olga Lucía. Bueno, Conrado, yo creo que tú lo has dicho bien y lo has resumido muy bien. Hay temas de equidad y de eficiencia en esta reforma, o por lo menos así lo entendemos los economistas. Yo no creo que se agoten, creo que hoy va tomando relevancia algo que oí hace poco a raíz de las discusiones de Piketty, y dice, no, la pobreza importa, pero también importa cuál es mi posición relativa frente al otro. Tiene un sentido muy importante, entonces pues eso significa lo que se ha hecho de tratar de igualar, entonces yo sí creo, no voy a contradecir al ministro acá, pero más en temas generales yo sí siento que los sistemas, y creo que lo recoge muy bien la frase de Kutzin, tienen una orientación permanente de irse ajustando, no lo llamemos reformas, pero sí ajustes van a ser necesarios. Los cambios tecnológicos, muchas cosas van a exigir, probablemente no a través de mecanismos tan complejos como los que tiene Colombia, de acudir permanentemente al Congreso a buscar consensos, pero yo sí creo que se requiere, y más ante las perspectivas de envejecimiento que tenemos, va a requerir sin duda ante cómo vamos a integrar los temas de la población rural. Acabamos de ocuparnos de ese trabajo. Y tenemos 100 preguntas que van a requerir ajustes, digámoslo, Conrado, para no entrar en el tema de reformas. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que quedaría entonces para una última ronda con los panelistas. Hay mucha gente que está llegando. De
pronto sería la oportunidad para rematar muy sintéticamente cuál sería la recomendación que saldría de las respectivas presentaciones e investigaciones que han hecho. Bueno, yo creo que el trabajo que hicimos destaca la importancia de la relación entre salud y mercado laboral y a través de esa relación del impacto que puede tener en términos de productividad y de crecimiento económico. Las recomendaciones de política es, como decían en las conclusiones del documento, es dada las diferencias que hay por género y grupo de edad, es fortalecer el tema de educación y dado el impacto que este tiene, especialmente en la participación de fuerza laboral femenina y en términos de las implicaciones que este tiene en su salud y en la salud de las familias. Entonces ahí hay un tema bien importante y el otro que mencionaba es ya el tema de mirar alternativas para el caso en particular de las mujeres de flexibilidad y de cuidado de niños. Uno podría triplicar la licencia de maternidad y igualar las edades de pensión. ¿Pero qué? No, decía aquí que ese debate lo tuvimos en un programa aquí, Veredicto, que pasó el lunes pasado y perdimos la defensa con el senador Robledo. Argumentábamos que debíamos igualar, yo no tanto igualar, pero sí acercar y reducir la brecha, pero ese es un tema que mirado así, yo sí recomendaría una cosa en esto, es que dejemos de mirar, y creo que es lo mismo que nos mostraban hoy en los trabajos, exclusivamente el tema de salud. Por ejemplo, mirar más el paquete es una buena vía. Bueno, muy bien. Entonces, la última intervención. Bueno, finalmente yo creo que de este trabajo que se está adelantando, la reflexión es que las empresas tienen una responsabilidad en la salud de la población en Colombia y para ello necesitan dimensionar y conocer cuáles son esos costos asociados a no tener unas buenas condiciones de trabajo que llevan a los accidentes y las enfermedades y también poder identificar los beneficios económicos que también pueden tener de tener un personal con mejores condiciones de salud. Muchas gracias a todos los panelistas, a los asistentes, muy interesante, creo que tendremos ocasión de seguir debatiendo esos temas, espero, en foros siguientes. Entonces, vamos a seguir con el programa, vamos a darle un tiempito a que se terminen de ingresar al auditorio las personas que están viniendo las demás presentaciones y seguimos en manos del doctor Sergio Prada.